Y realmente la Cena del Señor es un hermoso tiempo para meditar y examinarnos a nosotros mismos. Y pocas veces le dedicamos esa predicación o ese tiempo a examinarnos a uno mismo, a mí mismo. Y me estuve examinando. Y el apóstol Pablo le dice eso a los corintios. Ustedes saben todo lo que ocurría en la iglesia de Corintio. Se dice que se perdió una de las cartas. En la segunda carta ya es una carta más leve, aunque en los últimos capítulos algunos dicen que es parte de la segunda carta perdida, llamando a la iglesia al arrepentimiento. Pero una de las cosas que el apóstol Pablo hizo muy sabio y que hemos perdido, es decir, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es fuerte esto, ¿no? Este video. A mí me asustó la primera vez que lo vi. Pero no es una fábula para asustar, es algo real que no sabemos cuándo y cómo, pero va a ocurrir. Un abrir y cerrar de ojos. Y mi peso es, ¿estaremos todos delante del Señor? ¿Somos todos salvos? ¿Saben? Los primeros bautistas y las primeras epístolas donde Pablo habla, y también los primeros cristianos, lo que hacían periódicamente era examinarse, tiempo de examinarse. Cada uno a sí mismo. Pero hemos caído en tantos ritos evangélicos, en tantos ritos que criticamos tanto a la Iglesia Católica, que nosotros estamos haciendo muchos de sus ritos. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que todos son cristianos, ¿verdad o no verdad? ¿Es así o no es así? ¿Cómo es cristiano uno en la Iglesia Católica? ¿Cuándo se bautiza? De bebé. Pamela sabe de eso porque ella fuiste catequista. A partir del bautismo usted es cristiano. Entonces, yo hice 6 años en el Sagrado Corazón de Hurlingham, industrial. 6 años en un colegio ultra archicatólico. Y teníamos los catequistas y los sacerdotes y los profesores. Y nos pasaban faltas y faltábamos a la misa. Y a veces había misas en la semana. Entonces venía un profesor que ahora no está, pero siempre me decía, hijo mío, me decía, no te estás portando como un verdadero cristiano católico. Siempre cuando hacíamos lío en el aula venía este profesor, Martemucci se llamaba, y nos exhortaba a portarnos como cristianos. Nosotros hacemos lo mismo. Decimos, la señora Silvana tomó una decisión, es cristiana. Ella oró. Tenés que portarte como cristiana. Casi nunca aplicamos este versículo. Y yo no estoy diciendo que la salvación se pierde, no piense eso. No estoy juzgando de que ella no es salva. Estoy diciendo, ¿cuántas veces nos examinamos? Porque ¿saben qué? Creemos lo que decimos. Hemos puesto más la confianza en una fecha, en un momento de la salvación, que en el fruto de la salvación. ¿Se entiende? Yo no digo que usted mienta. Ahora usted me puede decir, pastor, usted no puede ver mi corazón. No necesito verlo. No es necesario verlo porque los hechos hablan. Su prioridad habla. Sus decisiones hablan. Su boca habla. Su corazón habla a través de todo eso y más. No necesito ver el corazón. Por eso vamos a ver un pasaje. Miren, hermanos, es un peso porque los amo, los extraño muchas veces. Y creo que es el peso de todo pastor decir, ¿tendré ovejas? Y examinarnos a nosotros mismos. ¿Serán todas ovejas? ¿O habrá cabritos en medio? Porque creyeron lo que pasó en un momento,
Creímos lo que es así. Nosotros vamos y le preguntamos a la persona, Diego, ¿sos salvo? Sí, ¿por qué? Y porque hice una oración, porque acepté a Cristo. Está bien. Pero ¿saben las veces que vemos personas que dicen, pero no hacen y no lo viven? Y nos acostumbramos a un ritual cristiano. Nosotros decimos los católicos, mirá, ahí están en la iglesia, mirá. Y después caminan como el diablo. Pero ellos dicen lo mismo de nosotros. Mirá, ahí están los evangélicos, van a la iglesia, mirá, llenan la iglesia. Y camina como el diablo en la semana. Hoy vamos a ver 3 evidencias. La palabra de Dios nos muestra 3 evidencias. Hay más, yo las voy a dividir, porque vamos a hacer un estudio en cada cena. Evidencias de la salvación. Claro, pero para usted la evidencia es que un día aceptó a Cristo. Está bien. Esa fue su confesión. Esa es tu confesión. Pero falta algo. La palabra de Dios nos muestra que podemos analizarnos, examinarnos a nosotros mismos de 2 formas. Objetivamente y subjetivamente. Objetivamente a través de la Escritura, la Biblia. La palabra de Dios nos examina. Nos habla de evidencias, de fruto de la salvación. Hay fruto de la salvación. Y subjetivamente, a través de los frutos, mi propia experiencia. Yo me analizo delante del Señor, objetivamente con la palabra, pero con mi experiencia. Dios, ¿camino realmente conforme a lo que confesé? ¿O fue una frase o fue una oración? ¿Dónde puse la confianza? Vamos a ver quiero ver un pasaje primero que va a ir paralelo a Primera de Juan. Mateo 7, por favor hermanos, si me siguen. Algunas bases de nuestra confianza. Que le preguntamos a algunas personas haciendo estadística, ¿no? Que dicen, hermano, ¿sos salvo? ¿Por qué sos salvo? Y lo que pasa es que hace mucho que vengo a la iglesia. Hermano, ¿sos salvo? ¿Por qué sos salvo? Y nací en un hogar cristiano, desde que tengo conocimiento vengo a la iglesia con mi mamá, mi papá. Hermano, ¿sos salvo? Sí, soy salvo. ¿Por qué? Porque me entregué a Cristo. Hermano, ¿sos salvo? Sí, porque oré. Y otro agrega, ¿sos salvo? Sí, oré sinceramente. ¿Sos salvo? Sí, oré sinceramente y lloré. Y yo lo vi, pasó adelante Raúl y lloró. Entonces le damos como el Papa, ¿bien? Raúl es salvo porque él decidió y oró. Es salvo. ¿Pero qué dice el Señor? Miren Mateo 7. Hay una aplicación inmediata y hay una aplicación general. La aplicación inmediata es a los profetas y a los religiosos de ese tiempo. Lo que está hablando en Mateo 7 el Señor. Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Claro, soy salvo porque encontré la puerta. Pero nunca hablamos del camino. Fíjense que hay 2 cosas acá, 2 elementos. Puerta angosta. ¿Y qué más? Camino angosto. Puerta ancha y camino amplio. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 16. No nos gusta este texto. Muchas veces no nos gusta. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Claro, ese lo usamos para evangelismo. El árbol malo no puede, un inconverso no puede dar buenos frutos, ¿verdad? No puede dar fruto al Señor, porque no conoce al Señor. Pero el creyente verdadero y convertido da buenos frutos, versículos 17 y 16. Así todo buen árbol, ¿qué da?
buenos frutos. No estoy diciendo que no va a pecar, que no va a caer, pero como estilo de vida va a producir fruto. Va a ser continuo. Versículo 18. No puede el árbol dar malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, ¿qué? Por sus frutos los conoceréis. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No está hablando que la salvación es por obras y usted tiene que portarse bien para ir al cielo. Pero el árbol bueno, como estilo de vida, va a ser la voluntad de Dios. No está diciendo que es impecable, hermanos, no entiendan mal. Quiero darles un ejemplo, hoy lo vimos en Eclesiología. Discipulé, por la gracia de Dios, un montón de muchachos, un montón. Las primeras veces que discipulaba, yo trabajaba con los jóvenes. Me frustraba, llegó un momento que me frustré. Discipulaba a los muchachos y decían, pero vos tomaste una decisión, ¿te acordás? Sí, tiraste el palito. El tipo no quería saber nada, lo buscaba con la bicicleta. Iba. En una oportunidad que les contaba esta mañana, me fui hasta la puerta, no de un boliche, casi un boliche en William Morris. Lo buscaba, el tipo no quería saber nada, pero tomó una decisión, aceptó a Cristo, tiró el palito. ¿Dónde está hoy? No quiere saber nada, pero yo lo catalogaba de salvo. Ahora, yo discipulé a otros muchachos y en el comienzo comenzaron a caminar y cayeron. Pero puedo asegurarles que la tristeza que tenían esos pibes y el esfuerzo por levantarse era impresionante. Volvieron a caminar. En una oportunidad, Nico lo contó una vuelta cuando hacíamos el discipulado. Fui a hacer el discipulado, me atiende Nico, pelo largo, mucho más pelo, mucho más. Bajo en la bicicleta del tren, viene, yo sentía, el olor a pucho lo sentía a una cuadra. Cuando llegamos me dice, te tengo que decir una cosa, no puedo hacer el discipulado. ¿No? ¿Algo así era, Nico? O algo así, me dijiste, yo fumo. ¿Yo te hablé del cigarrillo? ¿Yo te dije que no tenías que fumar? ¿Saben qué tenía Nico? El Espíritu de Dios dando temor dentro. Temor de Dios. Que eso va a ser una evidencia. ¿Se dan cuenta que no digo que es impecable, pero como estilo de vida va creciendo? El buen árbol da buenos frutos. Da fruto. El mal árbol, por eso el Señor habla de usa un término acá que es una forma de lo absurdo. Lo absurdo. Y él dice en el versículo de los espinos, 16, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Qué le dirían ahí? No, Señor. ¿Cómo va a juntar uvas de los espinos? No, es absurdo. ¿Acaso se recogen higos de los abrojos? No, Señor, evidentemente de agricultura no sabes nada, es absurdo. Bueno, ¿puede haber fruto en uno que dice ser mi discípulo y no lo es? Dice ser mi discípulo, ¿no es absurdo? Que lo está diciendo pero no lo vive. Es absurdo. Evidencias de la salvación. ¿Cuáles son? ¿Cómo tengo que saber si soy salvo? Cuando viene un hermano, vamos a ver si es hermano, pero ojalá. Dicen, no sé si estoy seguro de ser salvo. ¿A qué vas? ¿A qué base vas? ¿A un método de evangelismo? ¿A una estrategia de evangelismo? Nos gustan mucho las estrategias, pero ignoramos las escrituras. Para aprender estrategia, el evangelio lo que hemos visto es que se ha reducido a un folletito de 4 pasos. Y lo pasamos rápido.
y no sabemos si la persona entendió el Evangelio. ¿Saben que me he dado cuenta haciendo los discipulados con los muchachos ahora? ¿Dónde entienden el Evangelio? En el discipulado. En el discipulado empiezan, porque vamos profundizando el Evangelio. Nos metemos en el Evangelio. Tengamos cuidado, hermanos, no vamos a hablar de eso. Hoy quiero enseñar evangelismo, va a ser ahora después de Salmo, vamos a enseñar evangelismo y a predicar del Evangelio. Pero ¿dónde baso mi confianza? El Señor en este versículo habla muy duro, como les dije. La aplicación inmediata es a los falsos profetas, a los religiosos de ese tiempo. Habla de una puerta ancha, una puerta angosta, un camino ancho, un camino angosto, un árbol bueno, un árbol malo. Habla de una confesión falsa, una confesión verdadera. Está hablando de eso. La aplicación general es a todo aquel que confiesa ser algo que no lo es. Pero Señor, dice, no. Muchos me van a decir en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Señor, yo era miembro de la IBM San Miguel. Señor, yo fui diácono, yo fui pastor. Señor, yo enseñé en la escuela dominical. Señor, yo ofrendé mucho. No. Señor, yo te conocí. Yo tomé una decisión. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Saben lo que les va a decir el Señor? Nunca, versículo 23, los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, acá la cosa no es si vos lo conociste, la cosa es, ¿Él te conoció? Usted dice que lo conoció. ¿Y Él te conoce? ¿Saben que la palabra conocer ahí es impresionante? Es un conocimiento, una relación íntima. Ese es conocer en el griego. Relación íntima con el Señor. Ese es un conocer. Y hacedor de maldad, literalmente en el griego está hablando de personas que viven sin ley. Que vienen a la iglesia, pero no le importan los principios bíblicos ni la voluntad de Dios. Ellos hacen su vida. Ojalá no sea este el caso, pero hay cientos de iglesias así. Veía estadísticas en muchas iglesias cómo está creciendo el divorcio dentro de las iglesias. ¿Serán salvos? ¿Serán salvos? Son creyentes. Satanás también. Los demonios son creyentes. ¿Hay una conversión? Vamos a ver 3 evidencias. Vamos a ir a primera de Juan. Ahora, esa es la forma de examinarse, hermanos, de la iglesia primitiva. Qué hermoso que es. Una examinación bíblica. Yo no te estoy negando que no te hayas convertido. Es que yo no veo el corazón, como les dije. Los hechos hablan del corazón. Vos lo sabés y Dios, pero yo puedo saberlo a través de tus decisiones y tus hechos. Y puedo decirte, hermano, yo te animaría a examinarte. Examinate. Pero el problema es que como pastores muchas veces damos por sentado que ya es salvo. ¿Por qué? Porque levantó la mano en una reunión y pasó adelante. ¿Eso es salvo? ¿Eso es la salvación bíblica? Miren, para hablar de evangelismo tenemos mucho, pero quiero ver las evidencias. En primer lugar, primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Vimos esta mañana en Eclesiología. Vimos primera de Juan, fue un hermoso libro. Los grandes enemigos eran los gnósticos, una secta que estaba negando que el pecado afectaba la relación con Dios. Ellos veían a un Dios esotérico. Ellos decían que Dios es espíritu, que no puede tener contacto con la materia. Por eso negaban que Jesús había venido en carne. Decían, no, Jesús fue espíritu. El pecado que el hombre hace en la materia, en el cuerpo, no afecta al espíritu. Ese era el trasfondo. Y Juan le dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz. No está hablando de santidad de Dios ahí. Está hablando de que un Dios que se reveló. Palparon nuestras manos, vieron nuestros ojos, oyeron nuestros oídos. Juan dice eso en capítulo 1, versículo 1 y 2. Tocante al verbo de vida. Lo vimos.
Dios es luz, se reveló, se dio a conocer su voluntad. Por cuanto si se reveló, nos muestra cómo somos, nos habla su palabra. Si decimos que tenemos comunión con Él, ven, este es el problema de siempre. Por eso los apóstoles, los primeros bautistas, los primeros cristianos, siempre llevaban al creyente a examinarse con Dios, a solas, a examinarse. Porque muchos decían, en Santiago también encontramos lo mismo, tú dices que tienes fe, yo digo que tengo obras. Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras. Como contradice a Pablo, la salvación no es por obras. Exactamente. La salvación es por gracia, es por fe, no es por obras. Pero la verdadera salvación produce obras. Y la fe sin obras es, hermano, tremendo. Quiero que te lleve, por favor, a examinarte. A solas. Si realmente hay estas evidencias en vos. Pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. ¿Crees que le mentís a Dios? Te estás mintiendo a vos mismo. No practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Andar en luz. Primera de Pedro 1:4 dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Saben, hermanos, que Primera de Juan, el propósito de Primera de Juan es dar seguridad de salvación? Es eso. Miren, Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Dios. No tiene un mal sentir de Juan de decir, les voy a poner triste a toda la iglesia para que duden. No. Por amor lo hace. Y es lo que debemos hacer. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Pero ¿cómo voy a saber si tengo vida eterna? Juan da evidencias. ¿Saben que es el libro de los contrastes? Blanco-negro. ¿Cómo voy a saber, Juan? ¿Cómo voy a saber si soy salvo? Bueno, mirale, hay evidencias. Si vos decís que tenés comunión con Dios, pero andás en tinieblas, mentís. Nunca hubo una conversión. Nunca. Apartaos de mí. Nunca te conocí. Hermano, ¿estás creciendo en tu comunión con Dios? ¿Experimentás comunión con Dios? ¿Andás en luz? ¿Tu estilo de vida cambió? ¿Fue afectado por Dios? Miren, veía un ejemplo en la semana, ¿no? ¿Qué sucede si usted va por la autopista, la Panamericana, con su auto, y lo choca un camión semirremolque, 18 ruedas, y lo choca? ¿Cómo queda? ¿Cómo queda, José? ¿Hay efectos de eso? ¿Pasa algo? No queda nada. ¿Cuánto quedó de la moto? Nada. No lo chocó un camión, pero casi. Si te encontrás con el Señor, ¿hay o no hay cambios? Es más que un camión con semirremolque. Todo aquel que se encontró con Jesús, sucedió algo. Cada personaje bíblico que leemos que se encontró con el Señor no quedó igual. No quedó igual. ¿Es así o no es así? No estoy diciendo que ya fue santificado y glorificado, pero hubo un cambio. Piensa en la mujer samaritana, la prostituta, piensen en Lázaro, piensen en cada personaje que se encontró con el Señor. Moisés. Y hoy podemos decir, tomó una decisión y vive como quiere. Y ya le decimos que es salvo. Sin ningún cambio, ninguna evidencia. Juan, la primera evidencia, dice,
Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Pero si andamos en luz, hay comunión unos con otros. Hay comunión. Querido amigo, hermano, primera evidencia, ¿experimentas un crecimiento progresivo de tu comunión con el Señor? ¿Lo evidencias? ¿Hay una evidencia en tu vida? No estoy diciendo que es perfecto. Caminás 2 pasos, volvés 1 atrás, cuesta y lucha, ahora lo vamos a ver. Pero crece la comunión. ¿Lees la Biblia? ¿Hay placer en orar al Señor? ¿Disfrutás de esa relación de orar con el Señor? ¿O hay que decirte, yo ya me cansé a veces de decir, estás leyendo la Biblia, eso tiene que salir de vos? ¿Sale eso? ¿Sale de usted leer la Biblia? ¿Sale de usted tener comunión con Dios? Si no hay, es primera evidencia que no fue salvo, hermano. Bueno, hermano, no fue salvo. Examínese, porque si no hay comunión con Dios suya, con el Señor, nunca hubo una salvación. Segunda evidencia, primera de Juan 8 al 10, capítulo 1. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Eso dice, ¿no? Primera de Juan 1:8. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, le expliqué recién el contexto. Los gnósticos, ellos decían que no tenían relación con el pecado, no se reconocían pecadores. Hermano, usted dijo que tomó una decisión. ¿Reconoció que estaba perdido alguna vez ante Dios y se arrepintió de sus pecados? ¿O creyó en un Cristo que le ama nada más? ¿Cuánto conoce del Evangelio? ¿Qué conoció del Evangelio? ¿Entendió que estaba perdido? Nunca puede haber una salvación si no entiende la condición que estaba. Nunca la estrella va a brillar si el fondo no es negro. La gracia de Dios va a brillar cuando hay un fondo negro. Y el hombre está perdido en delitos y pecados y muerto. Lo dice la palabra de Dios. Miren, Génesis 8:21 dice lo siguiente: percibió Jehová olor grato después del diluvio, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Pero es interesante esta frase: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ese es el hombre. Romanos 3, que leyó el hermano Miguel, nos muestra la depravación humana. Todo, si leemos todo Romanos 3. Romanos 3, 10 al 18 está tomado del Salmo 1, del Salmo 14. Fíjense el Romanos 3, por favor. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Estos pasajes no les gustan a muchos, porque muchos no quieren creer que el hombre está muerto en pecado. ¿Y qué hago con el texto? Lo saco. ¿Qué hago con Efesios 2:1? Está muerto, pero no tanto. Porque dice: muertos en delitos y pecado. Mi papá falleció y yo ahora entiendo más el concepto de la muerte. No puede hacer nada donde está. No puede tomar ninguna decisión. Está bien muertito, tieso. Y es triste, es feo. Entonces, Romanos 3 nos dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Salmo 14 es en Romanos 3, 10 al 18. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno
es de serpiente, una serpiente muy venenosa. Hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición, de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. Pero hizo una oración. ¿Saben lo que hizo Lutero? Está en la historia, lo repitió un pastor también. Vino un muchacho y le dijo: pastor, yo no sé si soy salvo. Bueno, vamos a pasar horas estudiando, vamos a estudiar la Biblia, a ver qué dice. Empezaron a estudiar el Evangelio, entraron en la condición del hombre, la obra maravillosa y sobrenatural de Cristo. Y no sé si pasaron tiempo. Lo mismo hizo Lutero. Entonces dije: mira, le dijo, ¿conoces las mejores discotecas de acá de la zona? Sí. Andate. ¿A dónde? ¿Sabés si hay mujeres ahí? Sí. Bueno, buscá 5 mujeres, las mejores mujeres. Andá. Revolcate ahí. No, pero pastor, ¿cómo me va a decir eso? Anda, la mejor discoteca, revolcate en el pecado, anda. No, pero pastor, yo no puedo. Soy salvo. No puedo hacerlo, no puedo. Sinceramente, hermano, ¿usted pensó alguna vez, pasó por su cabeza el hecho de alejarse de Dios? Sinceramente digo, ¿qué encontraría? Todos sabemos que algo va a pasar si usted se aleja de Dios. ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde huiré de ti, Dios? Dice el salmista. Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo el mar estás, aún en el Hades, no puedo huir de ti, mi Dios. Hay un temor. Pero estas personas inconversas no tienen ese temor de Dios. No hay temor. Por eso pecan. Hermano, vamos a ir a 1 de Juan nuevamente, porque hay un pasaje más que muchas veces fue problemático, aunque lo hemos explicado, capítulo 3, versículo 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabés que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién? Cristo. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, dice, ¿cómo? Esto es imposible, ¿cómo no va a pecar? Si yo le cuento, yo en mi vida cristiana he pecado, entonces no soy salvo. El tiempo que está ahí, el verbo es capítulo 3, versículo 6, no peca, está en un presente continuo. No vive como estilo de vida pecando. ¿Se entiende? No tiene un estilo de vida pecando. Lo podemos corroborar el versículo 8. ¿Quién puede leer el versículo 8? Hermano, es así. Si esta persona tiene como estilo de vida el pecado, su confesión fue falsa. Nunca ocurrió una conversión. El problema es que, si ustedes dudan de esto, el problema lo tienen con 1 de Juan, no conmigo. Porque 1 de Juan dice que el que realmente... Hay dos hijos en la Biblia. O el hijo de Dios o el hijo del diablo. O usted es hijo de Dios o es hijo del diablo. Y puede estar acá. Siempre ocurrió. La idea es que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado como estilo de vida. No dice que es impecable, como les contaba de Nico, sino que no practica el pecado. El Señor lo trae. Pero claro, pero nosotros podemos pensar, bueno, pero se apartó, pero es creyente y ya va a volver. Escúchenme, usted tiene, tenemos hijos, los que tenemos hijos. ¿Usted dejaría a su hijo hacer lo que se le da la gana? Y se queda ahí. Mira, está fumando Paco, mira. Y bueno, pobrecito, algún día va a volver. ¿Usted hace eso? El cachetazo en la nuca que le doy a mi hija.
Porque lo ama. Ama a sus hijos. No va a dejar que haga lo que se le da la gana. Sería un mal padre, una mala madre si deja hacer eso. Ahora, ese concepto tenemos de Dios. Porque creemos que Dios puede tener hijos que hacen lo que se le da la gana. Y algún día Dios va a obrar. Pero eso nos dice en Hebreos 12. En Hebreos 12 dice que... Miren Hebreos 12. Vamos a Hebreos 12. Y habla de la disciplina del Señor. Que Dios a quien ama, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye. Estuvimos viendo Hebreos también. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¡Ah, la flauta! Tendría un problema con este pasaje con los psicólogos de hoy día. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijos aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea que, si yo digo que una persona de acá vino, estuvo un tiempo, se apartó, está en concubinato, está viviendo como se le da la gana, y digo, bueno, pero tomó su decisión, Sí, oró con Miguel, yo lo vi pasar. Y está haciendo lo que se da la gana. Y él dice, ¿saben qué nos pasó en la semana con una persona? ¿Y vos crees que sí, soy salvo? ¿Pero por qué? Porque acepté a Cristo y la salvación no se pierde y sabe todo de memoria. Lo vacunamos ya. Ahora le hicimos ver. La Biblia dice esto, que si tus frutos no hablan de tu salvación, tus frutos hablan de tu salvación. Hermanos, si realmente un creyente se aparta o desobedece al Señor, Dios como buen padre le va a disciplinar. Y no es tardío eso. Pero nosotros tenemos un mal criterio de Dios como padre y lo culpamos de ser mal padre. ¿No será que nunca fue el hijo? ¿No será que esa persona nunca fue hijo? Por eso dice no lo disciplina. ¿Qué hijos a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina y el tipo progresa y está como si nada, ahí como yo les decía en el boliche, está como si nada, sin temor, sos bastardo, no es hijo. Tercera evidencia y última. Recuerden siempre, hermano, Marcos 1:15, por ejemplo, dice el Señor, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed. Presente continuo del griego. No pasa por un momento. Yo creí y sigo creyendo en mi Cristo. Yo me arrepentí y es una vida de arrepentimiento y de confesión. Primera de Juan 1:9. Sigo confiando en mi Cristo. Sigo confesando mis pecados. Es mi vida, si mi Cristo es todo. No pasó de moda. No fue un momento allá en el año 78, 86, 95. Es todo. Creí y se manifiesta. Y por otro lado, vamos a ver en Primera de Juan ahora capítulo... Bueno, en el capítulo 3 es interesante porque el apóstol Pablo dice, nos da un consejo a la iglesia, le dice, versículo 7, hijitos, a los creyentes, ¿no? Miren lo que dice ahí. Nadie que... ¿Y quiénes eran estos? Los que estaban en la iglesia. 3:7. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. No, ¿saben qué le está diciendo ahí? Muchachos, chicas, señores, damas, caballeros, no se dejen engañar por lo que dice una persona. No se dejen engañar por una confesión, por lo que se dice. Miren más allá. Miren más allá. Todo aquel que permanece en Él no peca, no practica el pecado. No practica. Hermano, ¿está creciendo en su santidad? ¿Hubo cambios? ¿Tiene lucha con el pecado? Romanos 8 habla de que Pablo se humilla, se siente miserable de mí, porque hay lucha con el pecado. ¿Hay lucha? Pueden decir, mire, es gráfico. Supóngase que José Luis
Sale para el trabajo en el auto, lloviendo, con todas las cosas de pintura. Esto pasó en los discipulados, lo vemos. Metes la calera, la taz, los tachos de pintura, tenés todo listo, vas saliendo y sale Noemí y dice, José, ¿no me podés buscar el pan? La reacción antes, se le presta mujer y empieza a rezongar, a despotricar y se va y se justifica a sí mismo. Dice, siempre hace lo mismo. Pero un día José Luis conoce al Señor, se convierte, sale con su escalera, otra vez lloviendo a trabajar. Sale Noemí y le dice, José, ¿no me traes el pan otra vez? Se enoja José Luis, esta mujer siempre hace lo mismo, no cambia más, se acuerda del último momento. Pero mientras va en el auto, ¿saben lo que le ocurre a José Luis? Se empieza a sentir mal. Antes no había eso. No puede orar. Hermano, yo conocí al Señor. Les conté la historia ya. Estoy seguro de eso. ¿Saben lo que ocurrió? Yo seguía yendo a bailar. Somos, ¿se acuerdan de Somos? Los de Burlingame. San Calé. Yo seguía yendo a bailar. Puedo asegurarles que después que conocí al Señor, me arrepentí de mis pecados. También pasé al frente. No podía estar en ese boliche. Algo me sentía mal. Nadie me dijo que, mirá, en la Biblia, en el estatuto de la Iglesia Bautista de la Convención de Roca, no se puede. Nadie me dijo eso. Me sentía mal. Discusiones con mi mamá, me sentía mal. Antes no, antes me justificaba. ¿Hay lucha con el pecado, hermano? ¿Lucha con el pecado o no hay lucha? Si no hay lucha, cuidado. Sí puede endurecerse, pero si nunca ha habido un cambio en ese aspecto, cuidado. Y por último, vamos a 1 Juan 3, 14. Nosotros sabemos, ¿ven? Otra evidencia, la última evidencia. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué? En que amamos no a los nenes pobres, no a las personas del barrio, no a mi familia, obviamente, está bien amarlo, no está mal, a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Evidencia, amor al pueblo de Dios. La tercera evidencia, amor al pueblo de Dios. Ama a su iglesia, capítulo 2, versículo 9, dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. También habla de ser, hay otro pasaje más, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama al hermano, no es de Dios. Evidencia es el amor al pueblo de Dios. En Mateo 25, Jesús habla acerca de esto. Fíjense en Mateo 25, por favor. Y muy torcido el texto, lo hemos aplicado para cualquier cosa. 31 al 41. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará a su trono de gloria. Serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a unos y de los otros, como aparta el pastor a ovejas de cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Fui forastero, me recogiste. Tuve desnudo, me cubriste. Enfermo, me visitaste. En la cárcel viniste a mí. Entonces los justos responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos o te dimos de comer y beber? ¿Y cuándo te vimos forasteros? Respondiendo el rey dirá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Está hablando, terminando la tribulación, hablando del juicio de las naciones, en relación
la relación que tuvieron las naciones con su pueblo, con Israel. ¿Vieron lo que vimos de la India? La idea es esa. Las personas que ayuden a esas personas van a ser muertas. Es así. Da gloria a César. Eso era lo que pasaba en la iglesia primitiva. Cristo es el Señor. ¡Pah! Moría. Da gloria a César. César es el Señor. Vivía. En este tiempo de las naciones va a ocurrir lo mismo. Y realmente el que crea, el convertido, se va a jugar porque va a creer en el Cristo que creen los judíos. El principio es que Jesús se identifica con su pueblo, defiende su pueblo. Terminando, hermanos, ¿hay una evidencia de que usted se identifica con el pueblo de Dios? ¿Ama al pueblo de Dios? ¿Está creciendo en su amor por la iglesia? ¿Está creciendo en el amor por los hermanos? Hermano, ¿hay algún hermano acá que usted no quiere hablar, nunca le habla porque no lo traga o porque le hizo algo? ¿Se manifiesta amor por las personas? ¿Cuánto conoce de los hermanos? 3 evidencias, les pido por favor. Si hay algunas de estas evidencias, usted está viendo, realmente no sé si soy salvo. Yo le voy a pedir que me llame. Nos juntamos en la semana, hablamos, abrimos las Escrituras. No confíe en una confesión. Y si ve a algún hermano que está caminando con un estilo de vida totalmente contrario a la palabra de Dios, anímele a examinarse. Examinarse. ¿Realmente sos salvo? ¿Hay fruto en tu vida de esa salvación? 3 evidencias, vamos a orar. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Señor, gracias porque podemos examinarnos bíblicamente con referencia a los frutos que tu palabra dice que son evidencias de un encuentro contigo. Habla a cada hermano, Señor. Si hay alguien que tiene dudas de su salvación, que pueda ser sensible, podamos charlar, compartir, buscar tu rostro, Señor, en la semana. Te pido, Señor, que no dejes tranquilo si hay personas que están basando su confianza en una decisión, pero sus vidas no han sido cambiadas por ti. En el nombre de Jesús. Amén.